¿Qué? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Inge. 70 personas en clases. Es un buen número. ¿Alguien quiere opinar alguna cosa? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a continuar de lo que estuvimos haciendo ayer. Ejercicios sobre cálculo de probabilidades. El día de ayer habíamos visto esto del cálculo de probabilidades asociados con este experimento, donde en una primera etapa habíamos hecho solamente el cálculo para la extracción de una bolilla de esa urna. Luego hemos extendido a extraer 2 bolillas al azar y hemos utilizado para poder explicar este procedimiento los teoremas del cálculo de probabilidades. Cuando hemos tomado una nomenclatura, una simbología para representar los resultados del experimento, estamos observando el color de la bolilla, entonces denotado por la letra R mayúscula, de que la bolilla seleccionada de la urna sea de color rojo. Entonces, cuando nos pide la probabilidad de obtener 2 bolillas del mismo color, estamos hablando de que puede ser roja en la primera y roja en la segunda extracción, o no roja en la primera, tampoco en la segunda. Como estoy utilizando la misma, un solo símbolo, entonces tengo el complemento para representar la bolilla blanca, ¿no? Entonces, cuando hemos buscado esta probabilidad, tenemos un evento que está entre paréntesis, otro evento que está entre paréntesis y la unión. Ahora, la unión, el teorema de la unión, establece que para el cálculo de probabilidades que involucra la unión es la suma de las probabilidades de los eventos que participan menos la probabilidad de la intersección de esos eventos que participan. Pero en este caso particular de las bolillas, las bolillas son de un único color, por consiguiente, si yo llamo el evento E1 a esto de obtener en las 2 extracciones ambas de color rojo, o E2 ambas de otro color que no sea rojo, entonces vemos de que son eventos mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque las bolillas tienen un solo color, no tienen los 2 colores. Por consiguiente, no hay la intersección de ellos. Por consiguiente, se reduce a aplicar el axioma 3. El axioma 3 para la probabilidad de la unión de 2 es la suma de esas probabilidades. Una vez que se ha descompuesto en esto, hemos encontrado que tenemos un cálculo particular para la intersección de estos 2 eventos que se generalizan como E1 y como E2. Como es una intersección, es un producto, por el desarrollo del teorema del producto, tenemos para ambos casos esa simbología. Y buscamos ahora los resultados, porque estos ya son eventos mucho más sencillos, no son compuestos como los anteriores, por tanto son mucho más sencillos de ser calculados, y para ello buscamos las respuestas en los datos que tenemos. La probabilidad de obtener en una selección de la urna mencionada, una bolilla roja, es casos favorables sobre casos posibles. En la urna hay 5 de color rojo
y 7 de blancas, totalizando 12. Entonces, casos favorables es 5, casos posibles es 12. De esa manera se obtiene este resultado. Luego les había explicado el uso del diagrama del árbol. Que nos conduce al mismo resultado. ¿Alguna pregunta? Y que cualquiera de las dos formas nos saca el mismo resultado, ¿no? El volumen de tu micrófono está bajísimo, no te he escuchado nada. Por cualquiera de las dos fórmulas nos sale lo mismo, ¿no, Inge? Por cualquiera de los métodos tiene que salir lo mismo si es que no estamos forzando los resultados. ¿De acuerdo? Está bien, Inge, gracias. Bien. Aquí voy a continuar. Utilizando la definición clásica. La definición clásica dice que la probabilidad de ocurrencia de un evento cualquiera es siempre el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Número de casos favorables y este es el número de casos posibles de ocurrencia. ¿Sí? Número de casos posibles de ocurrencia. Esta es la definición clásica. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, para el evento de que sea roja, o sea, de que ambas bolillas sean el evento rojo, entonces tenemos ¿qué cosa? El número de casos posibles va a estar dada por el número de maneras de completar estos dos lugares con la bolilla apropiada sin considerar color. Estamos hablando número de casos posibles. Estamos en la urna y debo contar el número de maneras de poder completar estos dos lugares. ¿Por qué dos lugares? Porque estoy extrayendo dos bolillas. Y estoy observando los colores de esas dos bolillas. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo llenar el primer lugar? No nos olvidemos que en la urna que estamos analizando, existen 5 bolillas rojas y 7 bolillas blancas.
dando un total de 12 bolillas. Por tanto, ¿de cuántas maneras voy a poder llenar este lugar? Con cualquiera de las 12 bolillas. ¿De cuántas maneras voy a poder llenar este segundo lugar? Sería igual. Como es con reposición, también con 12 maneras. El conectivo es I, por tanto, el número de casos posibles es igual a 12 por 12 o 12 al cuadrado. ¿Alguna pregunta? Ninguna, Inge. El número de casos favorables consiste en también enumerar el número de maneras de completar considerando color. Considerando el color. Los mismos lugares. Ahora estamos analizando que son rojas y existen 5, por tanto tendría 5 y también 5 porque es con reposición. ¿Es cuánto? 5 por 5 o 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad de que ambas bolillas sean rojas es 5 sobre 12 al cuadrado. Saldría 1. ¿Por qué 1? Tuviera que dividir 5 entre 12 al cuadrado. Si lo hago una vez sería 0,5. Si lo hago 2 sería 1. ¿O me equivoco, ingeniero? ¿No? Cinco sobre 12 es igual a 0,42 o 41,67. Al cuadrado
0,1736. De igual manera se procede para calcular la probabilidad de que ninguna sea roja. Siete sobre 12 es el complemento, ¿no? 0,58, 33 al cuadrado, o sea, 0,3403. Por tanto, la probabilidad de que ambas sean del mismo color es que tiene que ser el mismo color o el mismo resultado que hemos hallado. Este resultado, 74 sobre 144, es el mismo resultado. 0,5139. Aquí atrás hemos hallado el mismo resultado, 5139. O sea, la teoría nos respalda en razonamiento en términos de tener descrita todo el experimento o tener información parcial y poder utilizar los teoremas correspondientes. ¿Preguntas? A ver, voy a buscar el libro de Rufino Moya. ¿Dónde estás?
Este es el libro de Rufino Moya de probabilidades. Frecuencia relativa. Probabilidad subjetiva. Infinitos problemas. A ver. Esto de las cartas. Estoy en el lugar correcto. ¿O qué otra? Esta vez. Se lee. A ver, lean y traten de resolver. Estamos hablando de un dado. Un dado, dice, está cargado de tal forma que los números pares tienen la misma probabilidad de salir. Los números impares tienen también la misma probabilidad de salir. A cada número par tiene probabilidad doble de salir que la de un número impar. ¿Cuál es la probabilidad de que lanzando un dado de ese tipo salga un número par?
Estamos hablando del experimento de lanzamiento de un dado, ¿sí? Un dado. Y estamos subclasificando en los grupos los resultados posibles, que es el espacio muestral, en dos grupos, los pares y los impares. Ahora, el dado es un dado cargado. Es un dado cargado. O sea que no es un dado honesto. Si el dado fuera honesto, ¿cuál es la conclusión? La probabilidad de que resulte un 1 sería igual a la probabilidad de que resulte un 2, sería igual a la probabilidad de que resulte el 3, sería igual a la probabilidad de que resulte el 4, o la probabilidad de que resulte el 5, igual a la probabilidad de que resulte el 6. Y esto sería un sexto para cada uno de ellos. ¿Sí? Porque sumando un sexto los 6, tenemos 6 sextos y garantiza la probabilidad del espacio muestral igual a 1. Pero esto es para el caso de tener un dado honesto. En el enunciado de este problema hace referencia a un dado cargado. Entonces dice, para el dado cargado, tenemos la siguiente aseveración. Probabilidad de que resulte un 2 es igual a la probabilidad de que resulte un 4 y es igual a la probabilidad de que resulte el 6. Los pares tienen la misma probabilidad y también los impares. Tienen la misma probabilidad. ¿Sí? El dado cargado dice, los números pares tienen la misma probabilidad de salir, los números impares también tienen la misma probabilidad de salir. ¿Y qué más dice? Cada número par tiene probabilidad doble de salir que la del número impar. ¿Cómo represento eso en este esquema de los datos? Cada número par tiene el doble de probabilidad de la de un número impar. Elevar al Entonces, cuadrado y G. doble, no al cuadrado, doble. Entonces, Todo el si es conjunto de números pares por 2. exacto. Si a esto llamo P, esto sería 2P. ¿Sí? Esa está relacionada con esta afirmación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Sabemos que la probabilidad del espacio muestral es igual a ¿cuánto?
1. 1. 1. 1. Entonces el espacio muestral va a dar ¿qué cosa? Entonces, la probabilidad de que resulte un 1 más la probabilidad de que resulte el 2 más la probabilidad de que resulte el 3 más la probabilidad de que resulte el 4 más la probabilidad de que resulte el 5 más la probabilidad de que resulte el 6. Esto debe ser igual a 1. ¿Cuánto vale la probabilidad de que resulte el 1? Hemos dicho P. ¿Cuánto vale la probabilidad de que resulte el 2? El doble. El 3, P. El 4, el doble. El 5, P. El 6, el doble. Y todos ellos están sumados. Y debe ser igual a 1. Por tanto, ¿cuánto vale P? ¿Cuánto vale P? 1. No. 9. No. Un noveno. Un noveno. Un noveno. Un noveno. Entonces, tenemos que la probabilidad de que resulte un 2 es igual a la probabilidad de que resulte un 4, es igual a la probabilidad de que resulte un 6. Esto es igual a 2 novenos. La probabilidad de que resulte un 1 es igual a la probabilidad de que resulte un 3, es igual a la probabilidad de que resulte un 5, y esto es un noveno. Tenemos 6 novenos más 3 novenos, 9 novenos que generan un 1. Por tanto, las respuestas para el inciso A ¿cuál es la probabilidad de que resulte un número par? Dos novenos. De que resulte un número par. Es de que resulte un número par. 0.22. De que resulte un número par es de que resulte un 2 o un 4 o un 6.
Estamos hablando de la unión, y como son eventos mutuamente excluyentes, es la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. Entonces, para cada uno de ellos es 2/9, entonces 2/9 para cada uno de ellos, 6/9, que viene a ser 2/3, 0,67, ¿no? Sí. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta B? 2/9. De que salga un número mayor que 4. Mayor que 4 significa Un el tercio. 5 o el 6. Estamos hablando de la unión, son mutuamente excluyentes, por tanto se traduce en una suma y tenemos 1/9 más 2/9 igual a 3/9, 1/3. Es 0,33. ¿De acuerdo? Un par, no, más. Voy a colocar para que no se confunda. Una suma de que resulte una suma múltiplo de 4. Ahora estamos analizando que el dado es lanzado 2 veces. El experimento ya varía, ¿no?
La solución sería analizar esta situación. El espacio muestral. El espacio muestral está formado por los eventos 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, hasta 6, 6. Y aquí también tendría el 2, 6, el 3, 6, el 4, 6 y el 5, 6. Entre medio están todas las otras opciones. La suma es múltiplo de 4. Un múltiplo de 4 es el propio 4, el 8 y el 12, ¿no? ¿Sí? Los múltiplos de 4, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, ya no hay 16. Entonces, estas opciones son el caso favorable. Casos favorables. Entonces, ¿cuáles son las suma igual a 4? Suma igual a 4. El 3, 1. El 3 y 1. El 1 y 3. Con el 1, con el 3. Está muy mal esto. Voy a bajar un poquito más. Eso. ¿Está bien? Hay 4. No hay más otro, ¿verdad? 8. 6, 2. 6, 2. Me olvidé colocar. Inge también pasaría por 4, 4, ¿verdad? Eso. ¿Qué? Sí, pasaría también Sí. por 4, 4. Pasa por aquí, ¿por quiénes pasa? El 2 con el 2, ¿no? El 2 con el 2. Aquí pasa por cuáles. Hay varios que entran acá. 12 es el único. El 6 con el 6 es el único. Entonces, la probabilidad de que resulte un múltiplo de 4 suma sea múltiplo de 4 es la probabilidad de que ocurra el 3 con el 1, el 1 con el 3 y 2, 2. el 2 con el 2. Unión de que resulte un 8
es el 2 con el 6, el 3 con el 5, el 4 con el 4, el 5 con el 3, el 6 con el 2. Unión, que resulta el 12, es el 6 con el 6. Esa es la descripción de todas esas rayas rojas. De aquí podemos ver de que son mutuamente excluyentes. Entonces tendríamos que esto sería igual a la probabilidad de que resulte el 3 con el 1, el 1 con el 3 y el 2 con el 2. Más la probabilidad de que resulte esos pares. El 2 con el 6, el 3 con el 5, el 4 con el 4, el 5 con el 3 y el 2 con el 6, o el 6 con el 2. Más la probabilidad de que resulte el 6 con el 6. ¿Cuánto vale la probabilidad de cada uno de ellos? La probabilidad de que resulte un 3 o un 1 es la probabilidad de que resulte un 3 multiplicada por la probabilidad de que resulte un 1. La que resulte un 3 es un noveno por otro noveno, por ser impares, tenemos un 81avos, porque ambos son impares. En cualquier orden que sea, estamos hablando de esto más esto y más lo mismo para los pares. Para los pares, la probabilidad de que resulte, por ejemplo, un par de 2. Wow, mi lapicero está fallando. Es la probabilidad de que resulte un 2 por la probabilidad de que resulte también nuevamente un 2. O sea, estamos hablando de 2 novenos por 2 novenos. Tendría 481avos. Y de que resulte un par y un impar, creo que no hay ningún caso, ¿no? Entonces, estamos hablando de 2 pares y 2 impares. Cuando reemplazamos, tendríamos acá esta. Tenemos la probabilidad de que resulte un 1, un 3, un 2 con un 2 y el 3 con un 1. Esto se reduce a la probabilidad de que resulte un 1 con un 3 más la probabilidad de que resulte un 2 con el 2
más la probabilidad de que resulte un 3 con el 1. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que resulte un 1 por la probabilidad de que resulte un 3 más la probabilidad de que resulte un 2 por la probabilidad también de que resulte nuevamente un 2 más la probabilidad de que resulte un 3 por la probabilidad de que resulte un 1. Son impares un noveno por un noveno más 2 novenos por 2 novenos más un noveno por un noveno. Entonces estamos hablando de 4,681 avos. Por el mismo análisis, la otra probabilidad, la probabilidad de que resulte un 2 con un 6, un 3 con un 5, un 4 con un 4, un 5 con un 3 y un 6 con un 2. Haciendo el mismo análisis tendríamos ¿qué cosa? 2 novenos por 2 novenos por ser pares, más un noveno por un noveno, más 2 novenos por 2 novenos, más un noveno por un noveno, más 2 novenos por 2 novenos. Estamos hablando de 3 por 4, 12 más 2, 14, 81 avos, ¿no? Y por último, la probabilidad de que resulte un 6 con un 6. Esto es 2 novenos por 2 novenos, 4,81 avos. Por tanto, la probabilidad buscada la suma sea un múltiplo de 4 es igual a 6,81 avos más 14,81 avos más 4,81 avos. 20, 34, a ver, no, 20, 24, ¿no? 24,81 avos. Cero 29 63. Eso sería una extensión para el lanzamiento, aumentando el número de lanzamientos del lado. ¿Cuál sería la diferencia en considerar los dados honestos? Para los dados honestos tendría que utilizar un sexto para cada uno de ellos. Entonces cualquier par es un 36 avos. Si estamos hablando de los dados honestos, voy a colocar acá, si los dados fueran honestos,
la probabilidad de que la suma sea un múltiplo de 4 es igual. Número de casos favorables, número de casos posibles. Número de casos posibles, 36 casos posibles. Favorables, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué? Para cada uno de ellos va a ser un sexto, un sexto, un sexto. Entonces tendría acá 2 sextos multiplicados por 3 son 3 sextos. 3 36avos. Aquí también sería un sexto por un sexto por un sexto. ¿Tengo cuántos? Tengo 2, o digo 2, 4, 5. 5 sextos más 3 sextos. Y luego aquí tengo 1, son 9 sextos. 9 36avos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos favorables de 36. O sea, estamos hablando 9 sobre 36, 0,25. 0,25. Esa es la probabilidad de que resulte una suma múltiplo de 4. ¿Cómo se simplifica cuando los dados son honestos? Hace mucho la situación. Y cuando el dado está cargado con ese sistema de carga que se da entre números pares e impares, esa probabilidad es distinta. Lanzar un dado 2 veces es lo mismo que lanzar 2 dados del mismo tipo. Hay independencia entre los dados, por tanto no hay ningún efecto de ese experimento con el uno y el otro, la otra forma de hacerlo. Muy bien, otro ejercicio. A ver, esta 27. Se extrae, dice, de una urna. Ya hemos hecho un ejercicio de ese tipo. Una urna que contiene 12 bolas, de las cuales 8 son blancas y 4 negras. Se extrae una muestra de tamaño 4 con reemplazo y el otro sin reemplazo. Estamos hablando con reposición o sin reposición, lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad que la muestra contenga exactamente 3 bolas blancas? ¿Alguien quiere hacer? A ver, intenten 5 minutos. ¿Qué es lo que han entendido de lo que les he explicado en lo anterior?
analicen utilizando la definición clásica. Analicen definiendo la clásica, por favor. La definición clásica, utilicen la definición clásica para resolver. Cinco minutos. A ver quién resuelve. El primer caso, con reemplazo, con reposición, tal como hicimos el ejercicio anterior.
¿Cómo les fue? ¿Alguien acabó? A ver, atiendan, por favor. ¿Puedo hacer o no? Creo que todos se han ido a dormir. Inge, la primera probabilidad con reemplazo me sale 0.0625. A ver, veamos. Por si acaso, manda con ese resultado al chat. Si coincide el resultado, te vas a ganar 2 puntos. Muy bien. Lo que tenemos es lo siguiente, una urna, y de esta urna lo que estamos haciendo es extraer una muestra. Y esa muestra tiene un tamaño de 4 bolillas. Prefiero hablar de bolillas que de bolas, para que no se malinterprete algunas malas pronunciaciones que se pueden hacer con ese término. Entonces, seleccionamos de manera aleatoria 4 bolillas y con reemplazo, selección 1 a 1, con reemplazo. Y vosotros tenemos el evento A, va a representar ¿qué cosa? 3 de las 4 bolillas seleccionadas son blancas. Son blancas. Eso es lo que representa el evento A. Y lo que se está haciendo, la pregunta
que se plantea es la probabilidad de ocurrencia del evento A. Y esto, por definición clásica, es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Esto es lo que yo necesito conocer. Entonces vamos a analizar el número de casos posibles. Cuando analizo el número de casos posibles, se había dicho sin considerar color, o la característica que identifica el evento A, debemos cuantificar el número de maneras de llenar estos 4 lugares con 4 bolillas. ¿Cuántos son? Si no considero color, tengo 12 bolillas. Y ahí va a decir, tengo 12 bolas. Y eso es malo. Entonces, tengo 12 bolillas en la urna y cualquiera de esas 12 va a poder ocupar el primer lugar. Como es con reposición, este número se repite para cualquier otro lugar que se tenga que completar. ¿Por qué razón? Porque una vez que he seleccionado, observo el color, retorno a la urna, a la bolilla correspondiente. Por tanto, el número de casos posibles es igual a 12 elevado a la cuarta potencia. ¿Está bien? Pasamos al número de casos favorables. Al evento A. Esto significa hacer el mismo estudio de llenar esos lugares. Y como es favorable al evento A, debo cumplir con lo que es el evento A. 3 de las 4 bolillas son blancas. Entonces voy a tener aquí una bolilla blanca, aquí una bolilla blanca y podría ser una que no es blanca. Entonces, ¿de cuántas maneras voy a poder cubrir esta exigencia y esta con los datos del problema? Sabemos que en la urna existen 8 que son blancas, entonces cualquiera de esas 8 bolillas va a poder ser parte de esa. Lo mismo para esta, lo mismo para esta, y 4 que no son blancas. Entonces tenemos acá el producto de estos números. Y a este producto tengo que multiplicar ¿qué cosa? ¿Por qué tengo que multiplicar?
¿Por qué por 4? Este 4 significa el número de permutaciones, o sea, de los 4 lugares voy a utilizar 3 para completar con bolillas blancas. Pues esas combinaciones, por ejemplo, aquí está la bolilla no blanca en el cuarto, en el tercer lugar o en el segundo o en el primer lugar. Entonces da esas 4 posibilidades que está representando el número de maneras de ocupar de los 4 lugares con 3 de color blanco. Esto es igual al número de maneras de completar de esos 4 lugares con una que no es blanca. Es lo mismo, es el mismo número. Entonces, de acá tenemos que el número de casos favorables es igual a 4 al cuadrado por 8 al cubo. Entonces, la probabilidad de A es igual a 4 multiplicado por 8 doceavos al cubo por 4 doceavos. $0,39. 51. 51. Ese es el resultado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Inge, ¿podría volver a explicar por qué lo está multiplicando por 4? Ah, sí. Esta configuración puede ser las opciones de blanca, 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 no blanca. Puede ser blanca, 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 no blanca, blanca. Puede ser blanca, no blanca, blanca, blanca. O puede ser no blanca, 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 blanca. Son los posibles extracciones donde puede resultar las 3 bolillas son blancas. Analizar de las 3 bolillas blancas es analizar, por ejemplo, de la que no es blanca. La que no es blanca puede estar en la cuarta extracción, en la tercera, en la segunda o en la primera, o en sentido contrario, puede estar en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta extracción. Entonces, hay 4 maneras distintas. Eso se representa con esta herramienta matemática
herramienta matemática que es el número combinatorio, el número de combinaciones o el número de permutaciones que se tiene de los 4 lugares que yo tengo que llenar con el número de, ¿cómo se llama?, de elementos que se tiene estudiando o con su complemento también, con cualquiera de ellos. Estoy indicando de que de los 4 lugares tengo que completar 3 con bolillas blancas, que es lo mismo. De los 4 lugares debo completar una con una que no es blanca. Son números complementarios, entonces dan el mismo valor de 4. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Entonces ustedes pueden hacer este ejercicio para considerar, aquí hemos dicho exactamente 3 bolas blancas, ¿sí? Pueden poner exactamente 1, exactamente 2, exactamente 3, exactamente 4. O ninguno. Se complementan. A ver, piensen en esa posibilidad. Los veo el día viernes. Inge, estas planillas no pueden mandar. No te he escuchado bien. No te he escuchado bien, no sé qué quisiste decir, por favor. Es que hay varias personas que están con micrófono abierto y eso provoca interferencia. Y no hay ¿cómo se llama? No hay una comunicación. Bien, 73 personas han asistido. ¿Qué quisiste decir? Inge, las planillas de hoy lo puedes subir al Classroom, Ya. Está bien. por favor. Gracias. De nada. Muy bien, entonces los veo el viernes. Hasta el viernes. Luego. Hasta luego. Hasta luego.